se conectaba o se conecta alguien más. ¿Recuerdan ustedes que la semana pasada les propuse que iniciáramos con una pequeña síntesis, puntos claves de lo que vimos la semana pasada? Y esto es básicamente para que ustedes vayan haciendo pequeños ejercicios en un lugar seguro, donde acá pues estamos en igualdad de condiciones. La única diferencia es que hoy por hoy soy el profesional y ustedes, algunos están cerrando pensum, otros cerraron el año pasado, otros hace 10 o 20 años, qué sé yo, no importa. Pero técnicamente estamos en igualdad de condiciones y más que todo es un lugar seguro en el cual pues entenderíamos y pensaríamos que nadie se va a estar burlando de nadie. Pues y si al final yo voy a estar pensando, no, me da pena hablar porque ¿qué van a decir? En el mundo de la abogacía se vuelve complejo tener este pensamiento, ¿no? Entonces, ¿algún voluntario? De lo contrario, pues quizá lo elija yo. ¿Algún voluntario que quiera contarnos qué conversamos la semana pasada? Y si no se acuerda de nada, por lo menos que me cuente qué hizo durante la semana, pues. ¿Qué tal, Lick? ¿Cómo está? Gusto de saludarle. Eric Chávez le habla. ¿Qué tal, Eric? ¿Tiene Saludarle, Lick. Pues fíjense que yo realicé una forma de estudio, por decirlo de alguna forma. Eric, sí. lo interrumpo. Okay. ¿Tiene posibilidad de encender su cámara? Dice que me es algo imposible porque mi cámara está algo derecha, pero haré lo posible, Lick. Sí, si pudiera. Más que todo, pues porque estos pequeños espacios de interacción, pues me interesa por lo menos saber quiénes son y saludarlos, ¿no? Sí. Saludarlo, Lick. Gracias, Eric. Ok, le comentaba, Lick, pues yo lo que he estado practicando, pues yo cerré el año pasado, realizo mi guía, leo y luego me pongo frente al espejo a leer mis preguntas, pues, y a ver qué errores en redacción o al menos en la forma de expresarme puedo tener para intentar componerlos o de la forma que sería. No sé. Lo interrumpo. Es precisamente de la palabra que estábamos hablando. Acá usted no está intentando, usted está corrigiendo sus errores. Okay. Sí, entonces realizo la respectiva corrección. Entonces, esa es mi forma de estudiar, de reparar mis errores. Excelente. ¿Estuvo en la clase de la semana pasada? Sí, Lick. Cuénteme, ¿de qué hablamos? Hoy se me dificulta un poquito. No, tengo memoria a corto plazo. Ya que no me recuerdo de ciencia cierta, Lick, soy sincero. Va, pídale ayuda a alguien, a alguno de sus compañeros. Elija a alguien usted. Andrea Lisset, que me puede apoyar por ahí. Pues comentamos un poco sobre la jurisdicción voluntaria. Andrea, la interrumpo. ¿Sí? Andrea, ¿hay posibilidad de que se encienda unos segundos su cámara solo para saludarla? Ahorita no, Lick. ¿No? Bueno. No. Bueno, pues tratamos lo que era un poco sobre la jurisdicción voluntaria, los principios de la jurisdicción voluntaria, los principios generales, lo que es el principio de forma, de inmediación, del consentimiento, la fe pública, la autenticación, qué era la jurisdicción voluntaria. Y no recuerdo bien si tratamos un poco ya los principios propiamente de la jurisdicción voluntaria o yo estoy como que confundiéndome con lo que yo leí, pero creo que sí hablamos un poco de los principios de ya propiamente de la jurisdicción voluntaria. Y solo eso. Excelente, gracias, Andrea. Bueno, entonces, vamos a mostrar mi pantalla. Ahí está. Vamos a ir entonces con estos principios fundamentales. Hoy vamos a hacer vamos a estar hablando de estos principios y también del decreto 54-77. Entonces, de las 45 personas que hay ya conectadas, pues les voy a ir pidiendo su interacción. Lo que yo les comentaba, digamos, en estos cursos, la idea es que ustedes ya vengan, pues en principio ya todo el mundo cerró pensum y que vengan con la disposición, porque si es a esconderse, si es a no participar, pues
a mí no me afecta, pues es decir, no soy yo el interesado en sentido estricto en el curso, ¿no? O en los beneficios tal cual del curso. Les recordaba yo la semana pasada, digamos, yo en este programa soy voluntario, lo único, pues obviamente al ser voluntario y adquirir el compromiso, pues estoy con ustedes y listo, y al 100 dentro de lo que yo tengo para compartirles, ¿no? Pero también eso esperaría de ustedes, pues no para mí, porque no es que ustedes me vayan a aportar a mí, aunque por supuesto yo también puedo aprender mucho de ustedes y estoy siempre en esa dinámica, ¿no? Así como, qué interesante, eso no lo había pensado, no lo había visto y demás, pero vuelvo a lo mismo, el curso es para ustedes y entonces debiera estar acá gente que esté interesada en aprender. Y si pensamos que alguien me dice, no, pues yo no aprendí nada porque ya lo sabía todo, por lo menos todo lo que usted está hablando, entonces que por lo menos sea un espacio para demostrarse, más que demostrarme a mí, que también puede ser, que ya sabe. Y sobre todo la expresión, ¿no? Porque nuestro curso, nuestro examen, por lo menos en la USAC, es oral y es donde ustedes tendrán que hablar. Por eso me gustaría, cuando yo les pida su colaboración, que entiendo que en algún momento pueden estar cocinando y escuchando la clase, no puede ser, o es desayunando y escuchando la clase, pero dentro de lo posible que estén con esa disposición. Un voluntario, sí, claro, yo, Luis Catalán, quiero participar, ¿no? Y listo, ¿no? Porque les va a servir muchísimo el hecho de que ustedes se animen y les digo, yo no, les comentaba la semana pasada, yo no era así gran ejemplo de oratoria en las clases, pero conforme han ido pasando los años me ha ido tocando desarrollar esta habilidad y aprender a hablar frente a una cámara como es ahora, o por lo menos frente a los tres pelones, un juez, etcétera, etcétera, y otras personas que participan de la audiencia, ¿no? Entonces, nos vamos a ir con los principios fundamentales de la jurisdicción voluntaria. Los tenemos acá en pantalla. El primero de ellos es consentimiento unánime, actuaciones y resoluciones, colaboración de las autoridades, audiencia a la Procuraduría General de la Nación. En la ley, pues ustedes van a encontrar Ministerio Público, que por cierto, les comento, hay una iniciativa. A mí particularmente me gusta mucho, no sé si algunos entendí, o por lo menos una persona me manifestó la semana pasada que seguía mi contenido en redes, y uno de mis intereses ha sido el organismo legislativo. No sé si en algún momento quiera ser realmente diputado, pero desde que era desde que era estudiante, me gustaba mucho el tema de las leyes y pues le doy seguimiento en cuanto a las iniciativas y las sesiones y cómo van y sus pleitos y sus temas, ¿no? El asunto es que hay una iniciativa en relación a una ley de la Procuraduría General de la Nación, porque no tenemos una tal cual, sino únicamente tenemos ¿cuál era el número? ¿Alguien lo recuerda? El decreto 512, no sé, no lo tengo en mente en este momento. El asunto es que les comento, porque igual si les interesa, hay una iniciativa que fue presentada recientemente en relación a que tengamos ya una ley propia de la Procuraduría General de la Nación. Esta semana estuve grabando algunos videos de iniciativas que obviamente son las que me llaman la atención, sobre las que grabo, y tengo pendiente hacer un pequeño video en relación a la Procuraduría General de la Nación. Entonces, por si les interesa, pueden ir a la página del Congreso, donde en el apartado de iniciativas, ahí pues se encuentran desde el 2025 hasta el 2021 más o menos, que tienen ellos registro de las iniciativas de ley. Siguiente principio, ámbito de aplicación de la ley y opción al trámite. Inscripción en los registros, remisión al Archivo General de Protocolos. Me voy a ir a la presentación porque acá es donde puedo. Bueno, consentimiento unánime. ¿Algún voluntario, por favor? Buenos días, licenciado. Buenos días, ¿quién habla? Le saluda Wilfred Pérez. Wilber, excelente. Wilfred. Wilfred, excelente. Wilfred, ¿tiene posibilidad de leer lo que está proyectado en pantalla? Sí, licenciado, con gusto. Por favor, lea esta diapositiva. Muy bien. Consentimiento unánime.
para cualquier asunto de los contemplados en esta ley pueda ser tramitado ante notario. Se requiere el consentimiento unánime de todos los interesados. Si Interrumpo, alguna de las partes, interrumpo. ¿sí? ¿Qué quiere decir de qué se trata ese primer párrafo? Pues lo que quiere decir es que el consentimiento debe ser de todas las partes, deben de estar de acuerdo al acto que se va a realizar. Ajá. En el entendido entonces que no debe haber conflicto. No debe haber conflicto porque como es voluntaria, ¿verdad? Si existiese un Excelente. conflicto entre las personas, pues sería otra vía, ¿verdad? La vía judicial. Pero en el Ex- caso que nos ocupa, tendría que ser el, eh, el consentimiento debería ser de todas las partes, ¿verdad? Estar de acuerdo, en pocas palabras, ponerse de acuerdo, estar de acuerdo en realizar un acto, ¿verdad? Interesante. Si se da cuenta, en la última palabra que utiliza este párrafo, ¿cuál es? Sí, interesados. Interesados y no partes. Porque cuando hablamos de partes, ¿qué implica? Eso implica que hay pugna, diría yo, entre que no se han puesto de acuerdo las personas. Entonces, hablamos de partes, estamos hablando de un proceso, ¿verdad? Un proceso judicial ante un juez que tendrá que emitir una decisión, ¿verdad? Final para cualquiera de las dos partes. No necesariamente siempre vamos a hablar de un conflicto. Comparece por una parte don Pedro, que es el propietario, y por la otra parte don Juan, que es el comprador, ¿no? Entonces ahí no hay conflicto, sino que son diferentes, ¿qué? Eh, son diferentes partes o diferentes intereses de las personas que Exacto, van a diferentes actuar. intereses, ¿sí? Son diferentes intereses. Sin embargo, acá todos están, ¿qué? De acuerdo, están de acuerdo al acto que se va a realizar. De acuerdo y usemos la última palabra. ¿Están de acuerdo ahí, por supuesto? Em, La última palabra, tal cual, de la que estamos hablando. Están interesados. interesados. ¿Sí? Excelente. O sea, tienen Sigamos un con el... interés común. En todos casos tienen Buenísimo. un interés común. Ajá. Me parece excelente. ¿Sí? Sigamos con el siguiente párrafo. Muy bien. Si alguna de las partes en cualquier momento de la tramitación manifestada oposición, el notario se abstendrá de seguir conociendo y remitirá lo actuado al tribunal correspondiente. Excelente. Entonces En acá sí eso, hace... O aquí sí ya se hace uso de la palabra ¿qué? este, La tenemos en la primera línea. Partes. partes, exacto, ¿Sí? partes. Porque entonces acá ya entenderíamos que hay oposición. ¿Y eso qué implica? Con... Es un conflicto, o sea, de Exacto. intereses, ¿verdad? No tienen el mismo interés ambas partes. Sí. Ya se Siguiente, rompió, Wilfred. digamos, el contrato, ¿verdad? O sea, el interés de ambos en llegar a un acuerdo, ¿verdad? Ujú. Sí, entonces, en estos casos, el notario tendrá derecho a percibir los honorarios que hayan pactado o los que disponga el arancel respectivo. Hábleme El un poco notario, hábleme un poco sobre este tema, Wilfred, que el arancel, o sea, recuerda usted que por lo general, o no sea usted, pero con los que yo he hablado y conmigo, no nos enseñan a cobrar en la universidad. Hábleme un poco de este tema de los honorarios y el arancel. sí, con respecto a los honorarios, pues cada notario pues tendrá un arancel, ¿verdad? Perdón, tendrá unos honorarios que cobra por el servicio de su trabajo, ¿verdad? Sin embargo, al momento en que exista un conflicto, regularmente esto lo he visto yo en procesos, ¿verdad? En procesos judiciales, en que se van a cobrar las costas, por ejemplo.
¿verdad? Entonces, el juez solicita que se haga un proyecto, ¿verdad? De honorarios y en este caso, pues, se utiliza el arancel. Regularmente tenemos esta ley, la encontramos regularmente al final de los códigos notariales, ¿verdad? Y Ajá. al momento de no ponerse de acuerdo entre, digamos, el notario y el que requiere sus servicios, al no ponerse de acuerdo, entonces se van a la ley para que sea la ley la que determine ah, cuál es el costo de los honorarios, ¿verdad? Pero regularmente yo lo he visto esto, como lo digo, en un juzgado, ¿verdad? Cuando ya el juez solicita ¿cómo se llama? Un proyecto de cosas, por ejemplo, ¿verdad? Que tiene que irse al arancel. Ahorita voy, ahorita voy. Gracias. Lick, perdone, lo tengo que dejar porque estoy en el trabajo y pues, ya están requiriendo de mis servicios. Entonces, Está, disculpen, ajá, lo lamento no poder continuar. Tal vez más adelantito puedo continuar por ahí apoyando. claro, claro, Disculpe, Lick, gracias. no hay pena. ¿Alguien que sustituya a Wilfred? Si gusta, lo hago yo. Excelente, Andrea. Solo Eh, disculpe de dónde se había quedado porque no mucho le entendí qué era lo que estaba hablando al final. Creo que era en el párrafo 2, ¿verdad? Estábamos en el tercero y estábamos hablando de los honorarios. Ah, ok. Entonces toca el cuarto, ¿verdad? ¿Qué El puede notario. hablarme? No, Ajá. escúcheme, Andrea, parte de la comunicación, ya lo hablábamos, implica aprender a hablar y aprender a escuchar, ¿sí? Entonces, quiero que me hable un poco de los honorarios. Ok. Pues los honorarios prácticamente son las retribuciones que recibimos nosotros, tanto los abogados como los notarios, de acuerdo al arancel. Excelente. ¿Cómo se pactan los honorarios, Andrea? Pues los pactamos por medio de un acuerdo, ¿verdad? Tanto de las partes que están interesadas como con nosotros, pues de acuerdo a una tabla, si mal no recuerdo. Y eso lo hacemos desde el principio, ¿verdad? Antes de que vamos a iniciar el proceso para asegurar que pues las personas con las que vamos a trabajar estén de acuerdo. Esto que usted acaba de mencionar, Andrea, es fundamental. Por lo general, las partes ya se han puesto de acuerdo. Si no hay un acuerdo previo, la gente no va a trabajar con usted. Es decir, usted viene y cualquier notario, no, pero en este caso nos vamos a enfocar en Andrea. Viene Andrea y hace la negociación correspondiente. Viene un cliente y le dice a la licenciada Andrea que quiere un proceso sucesorio. Entonces, Andrea hace el estudio del caso correspondiente y pues dirá, de honorarios son tanto y de gastos son tanto. ¿Y qué pasa? El cliente dice sí o no. Y si dice no, pues no pasa nada. Es decir, quizá vaya a cotizar con Eric y con Karina o qué sé yo, o algunos otros dicen, no, pues yo trabajo con Andrea porque Andrea ha sido la abogada, pero la gente no dice notario, no dice ha sido la abogada de la familia y pues con ella voy a seguir trabajando independientemente del costo. Entonces, el artículo 106, jóvenes, del Código de Notariado establece lo siguiente. Los notarios, así como las personas que soliciten sus servicios profesionales, son libres para contratar. Esto porque a veces se nos genera conflicto, ¿no? O estamos muy encasillados donde sí o sí,
tenemos el tema del arancel, pero cuando ya hacemos un mayor análisis de este artículo, se regula lo siguiente. Son libres para contratar sobre honorarios y condiciones de pago. A falta de convenio, es decir, si no hubiera acuerdo, los honorarios se regularán conforme a este arancel en moneda nacional. Pero ¿qué pasa? Si no hay acuerdo, de verdad la gente no va a trabajar con usted. Así de simple. Es decir, no le va a desembolsar plata sobre algo con lo que no está conforme. Dice, no me parece lo que Andrea me está cobrando, entonces o no lo voy a hacer por el momento, o no me alcanza, o tuve que hacer otro gasto, o lo que corresponda, pero no va a ser posible. Ni Andrea va a mover un solo dedo mientras no le den el dinero, o no sé, o quizá trabaje bajo conforme a resultados, qué sé yo, ¿sí? Pero entonces, muy importante este párrafo, quizá entretenernos en el arancel y demás, pero ustedes deben tener claros cada uno de los puntos que vayamos hablando, porque esto no es como leer, ay, no sé, cualquier otro libro y que no lo entendamos y al rato olvidemos detalles, sino que cada uno de estos artículos, hablando de la jurisdicción voluntaria, son tan pocos los artículos que ustedes, cada uno de nosotros, debe tener claridad sobre cada uno de los puntos. ¿Por qué nos entretuvimos en hablar de los interesados y que las partes y que el conflicto y demás, y ahora del arancel? Pues porque en principio debe haber consentimiento unánime y que igualmente los honorarios deben haber estado pactados desde el inicio y que por lo general así, si alguien no quiere trabajar con ustedes, pues no les va a dar ni un centavo, ¿no? Y muy probablemente si alguien no les da ni un centavo, ustedes no van a trabajar, pues a menos que tengan otra metodología. Vamos con el último párrafo, Andrea, por favor, licenciada Andrea. El notario no puede actuar donde no hay acuerdo. Igualmente, si en un futuro hay conflicto entre los requirentes, de haberlo, ha de remitir el expediente al juzgado correspondiente para que éste siga conociendo. Excelente. ¿Algo que quiera aportar, aparte de lo ya evidente del artículo, licenciada? De mi lado, no, creo que es bastante claro, porque pues acá lo dice expresamente, ¿no? Que, o sea, es un principio de jurisdicción voluntaria y obviamente si hay un conflicto, o sea, esto ya no es, o sea, pasa a ser contencioso más bien, entonces no tendría sentido de que se tramitara en jurisdicción voluntaria, ¿verdad? Es por ello que dice que se debe remitir el expediente al juzgado, porque pues ya sería un proceso que deberían de llevar ellos. Excelente, muchas gracias por su participación, por su segunda participación. Eso para mí es bastante interesante, ¿no? Ya hubo una primera en la cual hizo un a las jóvenes, le pueden poner atención a sus micrófonos, porfa. En este caso, Carlos Gregorio, no sé. Es que para no estar yo viendo cómo les silencio el micrófono cada vez que se les activan o los activan, no sé. Por favor, para que le pongan atención. Eh, este discurso lo doy cada vez que pasa este tema, ¿no? Pero de verdad el tema de la atención es fundamental para la vida en general y para el tema del notariado también es fundamental, ¿no? Entonces, si pudieran tener cuidado con sus micrófonos, pues porque nos interrumpen a todos. Gracias. Le decía, Andrea, gracias por su participación. Para mí eso es muy interesante, pues porque forma parte de los, pues no requisitos, ¿verdad? Porque acá no hay, bueno, sí hay algunos requisitos que ustedes ya llenaron, pero sería un ideal, ¿no? Lo que yo quisiera o esperaría de cada uno de ustedes que participen, porque les permite a ustedes sacar un mejor provecho, un mayor provecho de del tiempo que dedican a esto. Vamos con este artículo, otro voluntario. Este es el artículo 2 del decreto 54-77. ¿Algún voluntario?
Bueno, si no van a haber más voluntarios, pues igual sigo yo con la clase y listo. Buenos días, licenciado. Buenos días. Magalí. ¿Se lo leo? Sí, se lo leo ahora, licenciado. Sí, por favor. ¿Cómo están? Bien, gracias, licenciado. Bueno, todas las actuaciones se deberán constar en acta notarial, salvo las resoluciones que serán de redacción discrecional, pero debiendo contener la dirección de la oficina del notario, la fecha, el lugar, la disposición que se dicte y la firma del notario. Los avisos o publicaciones deberán llevar la dirección de la oficina del notario, artículo 2. Excelente. ¿Algo que quiera comentar sobre este tema, Magalí? Vaya, licenciado, solo que está un poquito mal de la garganta. Como las actuaciones y resoluciones, que las actuaciones se harán constar en lo que tengo yo acá en mis apuntes y que se harán en acta notarial. La acta, al momento de realizar la acta notarial, se hace a discreción del notario, ¿verdad? Ujú. Excelente. Les voy a compartir ahora. Gracias, Magalí. A ver, dejar de... tenía la opción de presentar otra cosa. Les voy a compartir ahora un ejemplo de... esta es una resolución de cambio de nombre. Vamos a ver cuál es la que tengo acá. Acá está. Entonces, notario, mi nombre, la dirección, la fecha. Acá es donde atendía antes. La fecha con el acta notarial que precede y documentación adjunta, iníciese la formación del expediente respectivo en jurisdicción voluntaria notarial, se admite para su trámite la presente solicitud de cambio de nombre, etcétera, etcétera, las publicaciones y listo. Solo esa era la primera resolución. Quiero ver si encuentro una de acta notarial de requerimiento. Y la tengo acá a la mano en esta computadora. Acá está. Abrir con... Aquí está. Ujú. Listo. En la ciudad de Guatemala, tal fecha, tal hora, constituido en tal lugar, a requerimiento de, yo por supuesto, a requerimiento de tal persona y para qué se está haciendo presente. Entonces, esto está en total relación con lo que veíamos de... Presentar otra cosa. Acá está. De las actuaciones y resoluciones. Todas las actuaciones serán constar en acta notarial. ¿Y qué ejemplo les puse acá? Pues el requerimiento, ¿no? Para el cambio de nombre, salvo las resoluciones que serán de redacción discrecional. Sin embargo, pues independientemente de que sean de redacción discrecional, deben contener la dirección de la oficina del notario, la fecha, el lugar, la disposición que se dicte y la firma del notario. Estos, como son documentos en Word, por supuesto que no tienen la firma, ¿no? Ya cuando veamos procesos concretos, pues quizá les muestre algunos, de hecho les voy a mostrar algunos documentos, ¿no? Vamos a ver, entonces seguimos avanzando. Colaboración de las autoridades.
Los notarios por medio de oficio podrán requerir, gracias Magali por su participación. Los notarios por medio de oficio podrán requerir de las autoridades la colaboración que sea necesaria a fin de obtener los datos e informes que sean indispensables para la tramitación de los expedientes. Pues por lo general o los ejemplos más comunes son las certificaciones que teóricamente los clientes las llevan, ¿no? Y de hecho en algunos casos así es. Sin embargo, pues en la mayoría de casos soy yo como notario, o muchos de ustedes como notarios, quienes terminarán realizando esa gestión, porque a veces puede pasar que ya les lleven certificaciones vencidas. Nunca ha tenido este conflicto cuando no le fueren proporcionados después de requerirlos 3 veces, es decir, no te recuerdo. Este año cumplo el 2 de octubre, por cierto. ¿Qué día caerá 2 de octubre? Cumplo 16 años de haberme... Va a ser 2 de octubre. Día jueves va a ser este año. Que es el Día Internacional del Notariado, por cierto. Bueno, el asunto es que durante estos años nunca he tenido conflictos con alguna institución que no me dé un informe de algo. No sé, no he llegado a este punto de tener que requerirlos 3 veces. De lo contrario, pues acudir a un juez de primera instancia de su jurisdicción para premiar al requerido. No tengo experiencia al respecto. Sin embargo, la ley así lo prevé. Lo prevé. No sé, no conozco un caso, no se me viene a la mente algo. Sin embargo, pues establece este artículo que si en dado caso usted no tiene los informes o la documentación correspondiente, pues puede acudir al juzgado de primera instancia correspondiente. No sé, quizá recuerden ustedes que esta ley es del 77. En esa época era mucho más complicado todo. Manual, pensaba, no sé, incluso, no sé cómo era antes, la verdad que no tengo mucha memoria al respecto, pero quizá, no sé, que en el registro civil, porque para quienes son muy jovencitos, quizás no lo sepan o no lo recuerden, pero antes no existía el Registro Nacional de las Personas, sino algo que le llamábamos registro civil, que estaba a cargo de cada municipalidad. Eso permitió también que muchos centroamericanos aparecieran asentados en Zacapa, Santa Rosa, San Marcos, que son los lugares que yo tengo ubicados, que pasó eso. Y luego cuando vino el RENAP se dieron un montón de relajos porque había gente que al final no era guatemalteca y nunca existió legalmente, sin embargo les habían dado cédula, ¿no? Bueno, el asunto es que pasaba que les entregaban quizá la certificación un tiempo después, no sé. Estoy queriendo recordar, es que no tuve mucha. Yo me gradué en el 2009 y en esa época pues ya estaba el RENAP. Y antes pues quizá ni siquiera certificaciones mías solicitaba, entonces no sé cómo funcionaba cómo funcionaban los registros en ese sentido, pero estoy pensando que podrían tardarse mucho más, ¿no? Vamos a ver, audiencia a la Procuraduría General de la Nación, ya lo establecimos hace unos minutos, que ahorita ya no les voy a pedir su participación, jóvenes, porque veo que están un poco ocupados, ¿no? Y para no quedarme ahí como esperando, mejor le voy a dar lectura y avanzamos. Quizá en otro momento tengan ustedes otras condiciones para poder participar. Y mejor vamos a hacer eso. Voy a avanzar rápido con estos principios, que al igual son solo un repaso para ustedes. Bueno, entonces estábamos en que en los casos en los que esta ley disponga, será obligatoria la audiencia al Ministerio Público, entiéndase Procuraduría General de la Nación, el que deberá evaluarla en el término de 3 días antes de dictar cualquier resolución, que en la práctica no es tan así, se tardan un poquito más, pero cada vez están mejor. De hecho, la semana pasada, o esta, no sé, lanzaron un sistema interesante que para nosotros va a ser un poco más trabajoso porque hay que escanear documentos y demás, pero la PGN también ya está avanzando en ese sentido. Ya tenemos digitalización en, ¿dónde? Registro de la propiedad, que está bastante interesante. Registro mercantil, ¿no? Digamos, ahora las sociedades las trabajamos en línea
y es mucho más rápido. ¿Quién más? Y que yo haga uso frecuente de registro mercantil y registro de la propiedad. El RENAP todavía no, sin embargo, no descartaría que en algún momento, por lo menos para notarios, exista esa posibilidad de que ya no presentemos testimonios de, ay, qué sé yo, de un cambio de nombre, perdón, de cambio de nombre, de una identificación de persona, se me ocurre en este momento, o un reconocimiento, qué sé yo, cualquier actuación que se haga en escritura pública, pensaba en este momento, que en lugar de presentarla directamente al RENAP, la pudiéramos presentar en línea. No sé si ya existe algo así. Repejo, acabo de hacer un par de nombramientos para el repejo, vi que ya hay una posibilidad de hacerlo de esa manera, pero ya no me adentré más. Al final mandé los 2 nombramientos con una persona que me apoya. ¿Sí? Esto es como cultura general, ¿no? Porque ustedes están a un paso de ser notarios, ¿no? Pensando en que ya la PGN se está actualizando junto con otras instituciones y que muy probablemente, por supuesto, hay toda una serie de etapas para que esto se convierta en ley, pero muy probablemente en un tiempo determinado contemos ya con una ley de la Procuraduría General de la Nación. Pero esto venía al tema de los 3 días, que por lo general no se cumple, pero tampoco es que sea eterno, ¿no? Es decir, cada vez vamos mejorando más con estos temas. Y el organismo judicial, ya está creada la ley al respecto, ya cuando entramos al casillero electrónico ya se están creando también ahí los espacios para incluso, se supone, presentar demandas y el resto de documentos. No sé, ahorita todavía tenemos que ver. Ya hay algunos juzgados, los civiles, que ya están en plan piloto, ¿no? Si mal no recuerdo. Bueno, el notario podrá recabar la opinión de la PGN o Procuraduría General de la Nación. Hay algunos examinadores que tengo entendido que no permiten PGN, ni MP, ni PDH, qué sé yo, ¿sí? O RENAP, sino que quieren que ustedes digan Registro Nacional de las Personas, Ministerio Público, Procuraduría General de la Nación, ¿sí? Entonces, y no nos cuesta mucho, ¿no? Es decir, por ejemplo, yo no utilizo mucho el IC o la LICTA. Si me voy a dirigir a alguien, es licenciado, ¿sí? Dígame LICTA o dígame LIC, ¿no? O sea, no uso mucho las abreviaturas, pero en algún momento pueden encontrarse con algún examinador que les diga qué es eso de PGN, ¿no? Entonces, mejor decir Procuraduría General de la Nación, si en dado caso ven ustedes que, y es preferible, o sea, no les va a pasar nada, pues tampoco les van a decir, ¿y por qué está diciendo Procuraduría General de la Nación? Cuando puede decir PGN, no considero que vaya a haber alguien así, pero sí lo contrario, el hecho de que, ¿cómo así? ¿Qué es eso de PGN? Usted acá hable con propiedad y demás, ¿no? Y eso, en los casos de duda, cuando lo estime necesario. Yo nunca he recabado opinión de parte de la Procuraduría General de la Nación por duda de algo. Lo hago pues cuando es obligatorio, pues como ya se estableció en el primer párrafo, la ley establece en qué casos específicamente es obligatorio. Nunca he solicitado una opinión porque no sabía qué hacer. No recuerdo, no, de hecho no tengo en mi historial algo como eso. Sin embargo, la ley nos permite esta posibilidad. Cuando la opinión de la PGN o Procuraduría General de la Nación fuera adversa, el notario, previa notificación a los interesados, deberá enviar el expediente al tribunal competente para su resolución. Nunca he tenido este caso, en todo caso, que la PGN me diga a través de una providencia, debe establecerse la afiliación entre Juan y Pedro, porque no basta, me pasó una vez, con una identificación de tercero o algo así. Entonces, muy difícil, es decir, yo particularmente no he tenido una opinión adversa. En todo caso, son providencias donde me dicen debe cumplir con A, B, C, D y haga tal y tal cosa. Y mientras no lo haga, pues ellos no me van a dar su opinión favorable. Listo, ¿no? Pero no he tenido una opinión adversa, sino en todo caso,
previos que cumplir, o sea, situaciones que subsanar, una identificación de tercero, una rectificación de partida, qué sé yo, ¿sí? Ámbito de aplicación de la ley y opción al trámite. Esta ley es aplicable a todos los asuntos cuya tramitación notarial se permita en los siguientes asuntos, sin perjuicio de que también puedan tramitarse ante notario los casos contemplados en el Código Procesal Civil y Mercantil. Los interesados tienen la opción de acogerse al trámite notarial o al judicial. No sé si lo comentaba ya la semana pasada, pero voy a tener un proceso sucesorio en el cual, por las circunstancias que hay dentro del mismo, voy a irme directamente a lo judicial. O sea, pues aparte de que sí hay, o mejor dicho, porque hay conflicto entre los herederos. Entonces, uno de los principios, ¿cuál era? El consentimiento unánime. Entonces, por eso nos vamos a ir al judicial, pues, y acá los clientes no tienen mayor opción. Hubo otro caso en el cual, no sé por qué, decidí que mejor iba a ser de una vez judicial, cuando tenía la posibilidad de no notarial. No recuerdo en este momento, pero sí, el asunto es que los interesados tienen opción a acogerse al trámite notarial. Con nosotros ya lo mencionábamos la semana pasada, es todo mucho más ágil, o a eso se esperaría, ¿no? Sí, ya estoy recordando, les puse el ejemplo de que hablando de un proceso sucesorio, hoy pensemos en un día hábil, ¿no? El lunes viene el cliente conmigo, ese mismo día redacto, fracciono la acta notarial de requerimiento, ese mismo día resuelvo, ese mismo día le notifico, ese mismo día solicito los informes a los respectivos registros, ese mismo día envío el edicto al diario oficial para su publicación, ese mismo día podemos contactar al evaluador. ¿Y qué es lo que se me ocurre en este momento? Que con lo que podemos avanzar, ¿sí? En el entendido, por supuesto, que ya debemos tener los certificados a la vista. ¿Por qué? Porque con estos nos acredita el interesado o el requirente su vínculo con la persona fallecida, es decir, con el causante, ¿sí? Entonces, los clientes tienen la posibilidad de, o eligen o acogerse, establece la ley, al trámite notarial o al judicial, pero hay algunos casos en los cuales debe irse a lo judicial desde el inicio, ¿no? En cualquier momento la tramitación notarial puede convertirse en judicial o viceversa. Tengo un caso en el cual hay un conflicto en un proceso judicial y esta semana me entregaron la certificación del nombramiento de la mortual, de la administradora, perdón, de la mortual, y bueno, traía un error, ¿va? Y la persona que me recogió el documento no se dio cuenta, pero es apellido Orellana y le pusieron Orellena, ¿sí? Entonces tengo que esperar a que hagan como debe ser la certificación, ¿no? El asunto es que en ese caso particular nos vamos a ir a lo judicial, no porque así lo querramos y porque lo decidió de forma voluntaria el cliente, sino por el conflicto que ahora se está generando con otros herederos. Entonces, este juego a mí me parece sumamente interesante y se hace necesario que ustedes como profesionales lo tengan claro, ¿no? En cualquier momento la tramitación notarial puede convertirse en judicial o viceversa. También puede ser que algo se haya iniciado judicial, lo cual yo no he conocido, y termine en lo notarial, ¿sí? Pero de forma voluntaria, no porque la ley lo establezca, ¿sí? Como la ausencia, que tenemos una etapa notarial y termina lo judicial. No nos estamos refiriendo en esta ocasión a eso, sino que de forma voluntaria puede darse el cambio, o en algunos casos ya no de forma voluntaria, sino que de forma obligatoria. En el primer caso, el notario debe enviar el expediente al tribunal que sea competente. En todo caso, puede requerir el pago de sus honorarios profesionales. Me llama la atención que, por lo menos en
2 de 5 artículos se hace mención de los honorarios. Pues por supuesto, ¿no? Es decir, considero que sin necesidad de que esto esté establecido en ley, ya debe haberse acordado no solamente el monto, sino las condiciones de pago, ¿no? Yo cuando doy una asesoría les digo, les cobro tanto, en ese momento yo conozco los antecedentes, estudio el caso, veo las posibilidades, establezco la estrategia de litigio, por supuesto el costo del proceso y la forma de pago. Es decir, no es así como, ahí vamos a ver, no se preocupen, en el camino nos arreglamos, porque eso les y nos genera conflictos. Y pues porque hablando del mundo del derecho notarial, todo debiera estar en paz, no solamente la interacción entre los interesados, sino por supuesto la interacción con nosotros como profesionales. Inscripción en los registros. Para la inscripción de cualquier resolución notarial en los registros de documentos, en los registros públicos de documentos y actos jurídicos, será suficiente la certificación notarial de la resolución o fotocopia o fotostática auténtica de la misma. Esto es para cuando ya hemos concluido el proceso. Por lo general, en los documentos que les mostré hace un rato, que era de un cambio de nombre, entonces lo que nosotros remitimos o enviamos o presentamos al Registro Nacional de las Personas es precisamente eso, la resolución, por lo general, la certificación de la última resolución, más los demás requisitos, ¿no? Piden por lo general las publicaciones en el diario oficial y quizá el certificado de nacimiento, no recuerdo, pero ese es un elemento ya de forma tal cual, pues que en el momento preciso ya ustedes lo averiguan, ¿no? Pero para tema de examen o de estudio, pues ustedes deben saber que para que lo resuelto por ustedes debe, para que surta efecto, pues debe, por supuesto, inscribirse en el registro correspondiente, ¿sí? En la mayoría de casos, no, mejor dicho, en algunos casos será el RENAP, en otros será el registro de la propiedad, en fin. Y por último, la remisión al Archivo General de Protocolos. Una vez concluido cualquier expediente, el notario deberá enviarlo al Archivo General de Protocolos. Excelente, si todavía estoy por acá conectado. Permítanme, vamos a proyectar. Buenas noches, licenciado. Buenos días, licenciado. Buenos días. Primero, gracias ahí por el tiempo que nos está dando para poder aprender un poco de usted. Y segundo, con la publicación de la ley de avisos electrónicos, la que ya no obliga a que se hagan las publicaciones en el diario de Centroamérica y en otro de mayor circulación, sino únicamente en el boletín electrónico del diario de Centroamérica. Y yo he observado que hay notarios que publican en el boletín y de todos modos siempre piden que sea publicado en el diario de Centroamérica. Entonces, mi duda es cuál de las formas es la correcta, si únicamente se tiene que publicar en el boletín o también se tiene que pedir la publicación en el diario. Ya, interesante lo que está preguntando usted, de una vez lo vamos a ver. Les comento, yo cuando envío una publicación que pido al diario oficial, una publicación, pues ellos vienen, me dicen, le cuesta tanto y pues ya una vez yo pague, ellos hacen la publicación correspondiente.
¿sí? Entonces, les voy a comentar. Al final, ¿dónde está? Acá lo tenemos. Presentar otra cosa. Este es de la página del Congreso. Yo les invito mucho, no porque esté yo con algún diputado o algo por el estilo, pero de verdad a mí me fascina estar revisando cada rato ¿Cómo? ¿Cómo hago? Ah, aquí está. Licenciado, muy buenos días. Sí, buenos días. Le saluda Carlos Camelo. Mira, relacionado un poco al tema de que nos estaba comentando mi compañero, considero que si se publicó una ley que venía a sustituir, no sé si llamarle derogar, Solo el tema disculpe, de... perdón, es que yo no sé si yo soy el que no le escucha bien, pero Ok, es ¿ahí me que escucha mejor, Lick? sí, muchísimo mejor, gracias. Perdón, Lick, es que también por aquí ando trabajando, pero está muy interesante su disertación, Lick. La verdad que muy agradecido en lo que usted hace, del esfuerzo que también usted realiza. Son conocimientos que no tenemos muchas veces acceso. Son personas que nos brindan parte de su vida también, porque la experiencia es términos de vida, esencia de vida, y pues yo muy agradecido con usted, Lick. Lamentablemente a veces por cuestiones propiamente laborales uno no puede participar siempre, pero estamos aquí escuchándolo, Lick. Relacionado al tema de la notificación electrónica, Lick, anteriormente se hacía ese tipo de publicaciones en el diario oficial, y pues lógicamente una reforma y adición prácticamente al tema de la notificación electrónica, pues se debería cumplir prácticamente con la primera, porque no indica la ley que sea una ley accesoria o que tenga que hacerse alternativamente tampoco, sino indica de que viene a suplantar, prácticamente a derogar la parte del diario oficial de Centroamérica, la publicación en físico. No sé si esa era la pregunta directa del compañero, pero considero que dentro del análisis que nosotros hacemos como futuros profesionales del derecho, tenemos que entender que la norma, es cierto, nos dicta ciertos parámetros, y basados en ello, tenemos que entender de que o interpretar la ley del organismo judicial en el artículo 10, habla de su contexto y en su texto, y también hablamos de la integración de ley. Considero que tendría que ser prácticamente tal y como lo establece la ley, pero esa es una consideración propia. No sé si usted, pues de igual manera nos puede apoyar en ese sentido, ¿verdad? Excelente. ¿Cuál es su nombre, perdone? Carlos Camelic, yo a veces he estado, Adolfo Camey también, o Adolfo González. Es que fíjese que hoy, pues lamentablemente, pues por situaciones propiamente laborales no estoy en casa, me tuve que venir rapidito al trabajo, y pues me conecté a nivel telefónico, pero le vuelvo a repetir, yo he aprendido mucho con también lo sigo en su página, a todos los compañeros también les solicito ahí, no por una cuestión propiamente de youtuber, ¿vale? Sino ir por medio de las cápsulas que usted nos va dando, eh, logramos entender muchas situaciones, incluso esta última que usted acaba de subir relacionado a la actualización que va a haber dentro de la ley, no me recuerdo ahorita, el decreto 64, creo que fue el último que subió usted. Son temas bien interesantes, para mí son cápsulas. El abogado que no lee, dice un dicho por ahí, ¿vale? Que usted también lo ha comentado, pues prácticamente está fuera de contexto, ¿verdad? Y no podemos estar desactualizándonos, sino al contrario, siempre seguir a los mejores. En este caso, yo con todo el respeto que se merecen todos los profesionales, ustedes que son nuestros mentores, pues nos dan ese tipo de energía, nos dan su tiempo, y cada día el subir un video, el poderse informar, es una inversión de tiempo. Y tal como estábamos hablando hace un momento relacionado a los honorarios, ¿cuánto tendríamos nosotros que pagar si alguien nos diera esta asesoría, Lick? La verdad, Dios me lo bendiga, le agradezco mucho, no es publicidad para usted, pero necesito que cada uno de los compañeros pueda adentrarse en este mundo del derecho y pueda también seguirlo a través de sus redes sociales, ya que pues nos deja muchas enseñanzas diariamente, Lick. Muy amable. Ah, muchas gracias, gracias. Eh, buenos días, ¿quién habla? Aquí le saluda Hugo López. ¿Qué tal, Hugo? Buenos días. Aquí saludándolo, Lick. Ahí
aunado ahí lo que dijo el compañero, es muy certero y la verdad también apoyo el comentario de él. Hasta ahorita me puede comentar por cuestión de laborales, entonces continuámosle, gracias. Excelente, muchas gracias. Entonces, jóvenes, acá es muy importante pues realizar este tipo de análisis que ustedes se están animando a hacer porque una de las facultades del Sí, abogado, ¿sí? perdone, muy buenos días. Disculpe, tal vez la duda del compañero es porque en algunos lados solicitan la certificación de lo publicado, o sea, lo del portal, ¿verdad? Y en otras veces solicitan lo físico, o sea, las publicaciones en sí del periódico. O sea, esa es la como laguna que, ¿por qué en unos lados solo aceptan las publicaciones en sí en papel y en otro lado sí se tiene que aportar las certificaciones? Yo creo que por ahí va la duda, pienso, no sé. Sí, es probable. Es que estaba buscando aquí, pero es que en esta computadora no es donde trabajo, sino está literalmente solo para clases. La Disculpe, del maestro. ¿Sí? disculpe que le quite de su tiempo. Fíjese que relacionado a lo que dice la compañera, posiblemente en algunas instituciones nos puedan solicitar de alguna manera, no sé si a forma antojadiza, pero como profesionales del derecho tenemos que indicarles cuál es la norma o prueba reina. En este caso, pues está el decreto relacionado al tema de la notificación electrónica, lo que nos faculta a trabajarlo de esa manera. Algunas veces sucede de que con el respeto de muchas personas también, hay gente que está muy arraigada a las costumbres o de cómo venía haciéndolo anteriormente y a veces no han ni siquiera actualizado dentro de su conocimiento este tipo de situaciones, sobre todo en el caso de los registradores civiles, en el caso del registro mercantil y algunas otras instituciones sucede este tipo de circunstancias. Con el respeto, señor Lic, algunas veces también hay licenciados que usted le habla temas posiblemente a veces conocidos o muy recientes, y pues a veces por la posición que ellos tienen jerárquicamente, pues lo hacen a uno tal vez menospreciar el comentario o el conocimiento. Sin embargo, considero que todos al final aprendemos, tanto la persona que se ha manejado de manera profesional como quienes estamos en el ámbito del aprendizaje. Es una enseñanza de doble vía, como nos lo han mencionado, y pues ahí vamos para adelante, ¿vale? Era simplemente considero un comentario, no sé si pueda declararse válido o no, pero a veces de forma antojadiza, a veces en determinados lugares siguen bajo una misma forma cuando la ley ya nos ha indicado cuál. También tenemos que entender, a mí me pasó una situación en el bufete popular donde tenía que hacer una carta en computadora, pero a veces las situaciones nos llevan a utilizar y también utilizar la ley porque somos futuros abogados. Me respaldé en el artículo 13 del Código Notariado, en donde indica que nosotros no podemos compulsar a mano, ¿verdad? Interpreta incluso también la norma que puede ser a máquina, o lo interpretamos, integramos también a computadora. Sin embargo, yo les indicaba en ese momento que nos diera la oportunidad de poder compulsar a mano esa cartita a modo de que nosotros pudiéramos cumplir, o en mi caso, cumplir con el requisito que me estaban solicitando en el momento, porque ir a conseguir alquilar una máquina, aparte de la cuestión costo, también aplicamos la acelerada procesal, ¿verdad? La unidad del acto también, porque estamos en el mismo momento y pues muchas cosas que al final uno puede decir como profesional o futuro profesional, de que hay un derecho también que me asiste y hay una norma que me respalda, ¿verdad? Sí, muy interesante lo que están comentando cada uno de ustedes. A mí esto me parece, y qué bueno que se están animando a participar. Hace un rato estaba así como, ay, mejor sigo solo yo porque, pero ya entendí, algunos están en trabajo, otros están en otro tipo de actividades y pues eso, pues yo digo, bueno, es excusa válida, ¿no? Pero yo dije, estarlos rogando para que participen, no estoy con niños, o sea, mejor sigo dando la clase y pues que cada quien tome lo que considere que quiere y que puede tomar, ¿no? Hay dos situaciones básicas acá, no se puede dar lo que no se tiene, pero también dicen otros que no se puede tomar lo que no se está en condiciones de tomar o no se necesita, ¿no? Entonces, gracias a cada una de las personas que participó. Y traen a discusión temas sumamente importantes. Cada uno de nosotros se maneja en diferentes cuadros, en diferentes visiones y nuestros
marcos de referencia a veces pueden ser amplios, para otros es sumamente amplio y para otros es bastante limitado y pareciera que no hay mucha diferencia entre alguien que no estudió Derecho y él que sí ya tiene pensum cerrado, ¿no? Porque los criterios o los análisis son como de alguien que de verdad pareciera que nunca ha estudiado, no puede pasar, ¿no? Es decir, yo con los años que tengo me pregunto cada vez, de vez en cuando, así como, ¿cómo es posible que en esa época me haya graduado si sabía prácticamente poco y nada, ¿no? Y sigue pasando el tiempo y yo sigo aprendiendo, ¿no? Pero ¿a qué voy con esto? Dentro de esos cuadros mentales hay personas que son tan rígidas. Cada uno de nosotros, insisto, maneja sus propios cuadros, sus propios parámetros y demás, pero en algunos lugares son exageradamente, ni siquiera podemos, o quizá sea la palabra adecuada, llamarle formalistas, pero es que están tan cerrados en cuanto a sus criterios y demás, y así lo van a encontrar dentro del mundo notarial y dentro del mundo de la abogacía, ¿no? En cuanto a los criterios de, digamos, ya sé, esta demanda cayó en tal juzgado, y aquí con esta persona, esta es del criterio de tal y tal, con esta te vas a encontrar con que no sé qué, este es relativamente, digo, no puede ser, la ley es la misma, la materia es la misma, pero 7, 8 personas pensando de diferente manera y es así como, bueno, a ver con quién nos toca, ¿no? Pero hay puntos claves, como me disculparán que no, como hablaron varias personas y no les puse atención ahí a sus nombres, pero hay puntos claves o interesantes, ¿no? Y quizá es el de la última persona que habló con respecto de que al final para eso nos estamos formando y debiéramos desarrollar nosotros esa capacidad de análisis y de saber en qué momento podemos defender o no una postura. Por ejemplo, en el registro de la propiedad, hace poco me pasó. Yo casi no hago uso de testigos, pero en esa ocasión esa persona, o sea, hay casos en los que sí, pues porque esa persona no sabe leer y escribir, o sea, entonces únicamente puso su huella. Entonces el asunto es que yo puse notario capaz, ¿sí? Para notario, testigo capaz o algo así, no recuerdo. El asunto es que me pusieron rechazo, me dijeron que tenía que ponerle civilmente capaz. Dije, a la gran, ¿qué me tocó? En lo que me iba a pelear y demás, porque tenía argumentos y las herramientas, pero eso me implicaría desgaste de tiempo y tampoco me iban a pagar mucho más. Entonces dije, bueno, lo que hice fue pues una escritura de ampliación y aclaración en la cual pues se estableció que el testigo era civilmente capaz. Yo dije, otra escritura para algo como esto. Y ahí pues no quería, era una batalla que yo no quería librar porque no tenía ningún sentido. La verdad, era más práctico hacer esa escritura y no tardarme más tiempo discutiendo con esta gente. Pero puede pasar que en las instituciones, y lo que más me sorprende de gente que estudió Derecho, tenga a veces criterios bastante curiosos e interesantes que lo que hacen es entorpecer nuestra actuación. Ahora, cuando no se tiene la razón, pues no se tiene, no por el hecho de que seamos abogados y notarios, siempre vamos a tener la razón, pero pasa mucho, ¿no? Dentro del ego que tenemos nosotros como profesionales, y así en cada una de las profesiones, pero ese ego nuestro en algún momento pudiera hacernos pensar que siempre tenemos la razón, pero cuando sí la tenemos, pues hay que defenderla, ¿sí? Hay algunos casos en los cuales yo he dicho, no, aquí yo tengo la razón y pues me voy hasta la sala correspondiente o hasta donde tenga que llegar. Pero cuando digo, no, aquí es una estupidez, acá no hay censura, espero. Entonces, que me vayan a botar el video como en TikTok o qué sé yo, pues simple y sencillamente pues no pierdo el tiempo, ¿no? Pero sí, muy interesante la reflexión que hacen ustedes. Y yo sí animo e insisto porque aún dentro del mundo de los abogados hay, con el respeto que todos ustedes y todos los abogados nos merecemos, pero hay gente que de verdad pareciera que no estudió Derecho, que no hay mucha diferencia entre él y alguien que no lo estudió, o sea, porque esa capacidad de análisis no siempre se desarrolla. Hay una frase que yo aprendí siendo adolescente y nunca olvidé: lo que natura non da, Salamanca non presta. Lo que ustedes no traen y no lo desarrollan, la universidad no se los va a desarrollar.
Si ustedes no hacen ese esfuerzo diario de estar buscando material, de estar pensando, bueno, ¿qué concretamente quiere decir este artículo? ¿Qué quiso decir el legislador? No lo entiendo. Hay algunos artículos que yo sí los tengo que leer 3, 4, 5 veces. Digo, ay, aquí esto no me queda claro, pero es parte del trabajo, ¿no? ¿Sí? Pero entonces sí es sumamente necesario que ustedes vengan y hagan este tipo de ejercicios. Yo casi no leo comentarios, pero veo que aquí están escribiendo que ¿qué es lo resuelto por la CC, lo referente a las publicaciones físicas? Ya está derogado, esas hacer gastar al cliente. Ingrid dice, en mi pensar, presentó, o presento, no sé, pero está tildado, ¿no? Presentó las dos, o tal vez quiso decir presento las dos, la certificación del portal y las físicas. Yo presento la del portal, ¿sí? Y no he tenido inconvenientes ni en el RENAP, ni en la PGN, es decir, yo particularmente. Pero como hay cada criterio, mencionaban ustedes, yo a veces, no a veces, yo siempre hablo, por lo general hablo de lo que yo vivo acá en la ciudad de Guatemala, pero en el interior me cuentan que hay algunas situaciones ahí bastante curiosas y complejas, ¿no? Pero bueno, interesante, ya nos entretuvimos un poco en este tema, pero considero que es necesario tenerlo claro, ¿no? Porque vamos a ver qué establece la ley. El artículo 2, la Dirección General del Diario de Centroamérica y Tipografía Nacional deberán emitir las certificaciones de la información publicada en el portal electrónico del Diario de Centroamérica en forma física o electrónica, ¿sí? Entonces les digo, yo no compro los diarios físicos que contienen la misma información, pues porque para eso ellos me remiten la certificación electrónica que tiene la misma validez. Y hasta el momento yo no he tenido ningún conflicto, o sea, ningún inconveniente con eso. La certificación extendida, escuchen esto, por la Dirección General del Diario de Centroamérica y Tipografía Nacional goza de toda validez jurídica para todos los asuntos o negocios de carácter público o privado. Estaba buscando hace un rato una certificación electrónica, pero no la tengo acá. Y estaba buscando en el correo también, pero no la tengo. Pero muchos de ustedes ya las conocen. Y si no, pues quizá en Google encuentran algunas y vamos a ver alguna otra en algún momento. Pero entonces acá ustedes tienen el fundamento. Goza de toda validez jurídica para todos los asuntos o negocios de carácter público o privado. O sea, no habría que perderse en esos detalles si presentamos lo impresos. De hecho, se presenta impresa, ¿no? Pero la certificación, me refería a si presentamos el ejemplar del Diario de Centroamérica o esta certificación. Yo opto por la certificación, no compro el diario y no he tenido ningún inconveniente. Pero ustedes acá tienen el fundamento, ¿no? Correspondiente. Bueno, entonces íbamos a entrar al tema, vamos a presentar otra cosa. Vamos a ver si ya logré. Y vamos a ir a esta ley. Acá está. Ah, sí, ya la tenía descargada. Y gracias, jóvenes, gracias ahí por sus comentarios. O sea, veo que sí hay personas que sí han visto el contenido. Esta semana, ayer precisamente, grabé algo de contrataciones del Estado. Yo estuve en un ministerio y pues ahí aprendí mucho sobre contrataciones del Estado. Me fascina la administración pública y pues es uno de mis hobbies, el derecho administrativo. Vamos a ver. Bueno, entonces vamos con el decreto 54-77. Me gusta ponerle atención a los considerandos y se sugiere, les comentaba, ¿no? Que a mí me fascina también el tema legislativo y cómo se da el proceso. Las leyes están teñidas de intereses económicos, presión social, ideología, el momento histórico que se esté viviendo y demás, y pues no escapamos a eso.
así en Roma, así en Grecia, así en la Edad Media, así en el futuro, las leyes siempre van a estar teñidas de lo que la gente está pensando en ese momento, de lo que quiere que se obligue, casi que y a veces imponga en relación con la conducta del ser humano, ¿no? Y pues últimamente las leyes están, lo mencionábamos la semana pasada, cargadas de aspectos ideológicos más que legales, ¿no? Incluso llegando al punto de poner en desigualdad, atentando contra uno de los principios, pero ya la CC dijo en su momento que no, pero no me refería tanto a la ley de femicidio y demás, sino en algunas otras corrientes que ya están teniendo impacto acá en Guatemala, pero que todavía no tienen fuerza, la fuerza legislativa correspondiente, pero era un grupo que germinó, que eran 6 y pues ahora son 20 y algo, y pues ahora les cortaron las hojas y están echando raíces por otro lado, creo que va la cosa, ¿no? Pero el asunto es que si estos grupos pudieran crecer un poco más, este tipo de ideas probablemente se implantarían de una forma más fuerte, ¿no? Sí. Bueno, entonces, ¿a qué viene esto del momento histórico? En el 77 se realizó acá en Guatemala. Ahorita hasta yo mismo me censuré con lo que acabo de decir porque fue muy claro, pero no necesité hablar tanto de. En el 77 se realizó un Congreso Internacional del Notariado Latino en Guatemala y pues acabó grandes personajes de Guatemala impulsando este decreto. En su momento se había incluido el divorcio voluntario, pero por la fama que tenemos como profesionales del derecho y pues acá, sin echarse baños de santidad o creerse el ser más oscuro del mundo del derecho, debemos saber que a nosotros se nos permite de verdad con el conocimiento. Cuando usted hace el análisis correspondiente, logra incluso falsear el sistema, ¿no? Y hacer cosas que no están permitidas, pero como la ley tiene sus aspectos ahí curiosos, pues se termina utilizando, ¿no? Para otros temas, ¿no? ¿Sí? Entonces se eliminó del proyecto de ley el divorcio voluntario. Otros países como El Salvador, si no estoy mal, pero hay 2, 3 de Centroamérica, México, Argentina, tienen el divorcio voluntario notarial. Nosotros no. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Pues ustedes deben, les decía, o deber, no, porque es como sentirse obligados. Pero hay una posibilidad que ustedes le pongan coco, que le pongan atención a los considerandos, porque les van a dar una guía, van a saber de las leyes. A mí me gusta muchísimo la exposición de motivos. Hay diputados que yo digo, no mucho, no tiene mayor argumento, las faltas que me encuentro, y no me refiero solo a las ortográficas, sino no tiene mayor sustento, pero es interesante, ¿no? Entonces, a mí me fascina de verdad leer la exposición de motivos porque es lo que está pensando el legislador en ese momento y lo que le está dando respaldo a su propuesta, es decir, a su iniciativa, ¿no? Algunas consideran, tomando en cuenta que el alto costo de la vida, pues se ha, qué sé yo, elevado mucho más, se hace necesario tal ley, así como aquí interesante, pero no me explicó nada más, ¿no? Y otros 30 páginas de exposición de motivo para reformar 2 artículos, creo. Está bien, ¿no? Es decir, puede pasar eso. Bueno, entonces, ¿qué pasa con estos considerandos? Que actualmente la mayor parte de las materias comprendidas en la denominada jurisdicción voluntaria, ya la semana pasada hablamos de qué era, están atribuidas a los órganos ¿qué? Jurisdiccionales. Entonces, ¿qué pasaba en ese momento? Ustedes se ubican en el 77, ¿sí? Y se van a dar cuenta que, pues, revisando su Código Procesal Civil y Mercantil, van a ver algunos, comprobar esto también, ¿no? Están atribuidas a los órganos jurisdiccionales, con el consiguiente recargo en el volumen de trabajo. Eso como que siempre ha sido así, ¿no? Es decir, los juzgados por lo general están cargados de trabajo, ¿no?
Es decir, es que quise tener un poco de cuidado con esto porque en algunos casos sí, en otros no tanto, pero entenderíamos que la mayoría sí, ¿no? ¿Sí? En el volumen de trabajo que soportan los tribunales, considerando que en distintos congresos científicos, acá traigo a colación lo que ya mencionábamos, se ha señalado la importancia de la función notarial en la celebración de los aspectos jurídicos y la necesidad de ampliar su campo de aplicación. ¿Eso qué quiere decir? No quedarnos únicamente con las actas notariales, legalización de documentos o de firmas y de escrituras, sino también tener participación en estos otros ámbitos propios, o sea, en estas actuaciones del ser humano en la cual requiere que se le resuelva, pero es muy tardado con el juzgado o lo que sea, y entonces acude con un profesional del derecho, llamado notario, que tiene los conocimientos, la preparación, la formación, la experiencia, en algunos casos el criterio y demás, para poder hacerse cargo de, y le va a resolver lo que quiere, ¿no? Y para eso, pues ya el Estado lo facultó de. Entonces, ¿qué se hacía necesario? Que nosotros como notarios viniéramos y no solamente hiciéramos lo que ya se mencionó, sino que también se ampliara, como dice acá, su campo de aplicación o nuestro campo de actuación. Considerando que los notarios como auxiliares del órgano jurisdiccional, el mismo Código Procesal Civil y Mercantil lo regula de esa manera, colaboran eficazmente con los tribunales a través de su tema sensible, fe pública. ¿Sí? Porque la fe pública es lo que les comentaba que ha hecho grandes maravillas y en otros no tanto. En la instrumentación de actos procesales, considerando que de acuerdo con el sistema jurídico vigente en Guatemala, los notarios pueden tramitar procesos sucesorios en forma extrajudicial, eso pues según lo regula por supuesto el procesal civil y mercantil, así como también autorizar matrimonios. Y ambas regulaciones legales solo han producido resultados beneficiosos. Entonces, ¿qué nos explica esto? Ah, qué interesante. Esto es del 77, el procesal civil y mercantil, si mal no recuerdo, es del 64, ¿no? Pensemos en 13 años después de entrada en vigencia del procesal civil y mercantil, obviamente se empezó a observar que los notarios se llenaron de más trabajo, los juzgados teóricamente de un poco menos, y entonces había sido un bonito experimento, ¿no? Entonces se hacía necesario, ¿qué? Ampliar las facultades del notario. Y escuchen esto, solo han producido resultados beneficiosos. Que por esas razones es conveniente ampliar la función del notario, a fin de que pueda llevar solo, disculpen jóvenes, sí se está proyectando lo que yo estoy leyendo, ¿no? Es que estoy directamente en el documento. Así es, Lick, así es. Ah, va a decir que como estoy acá y estoy en mi tema, entonces no estoy ahí en Google Meet. Entonces, Aquí para que estamos no... con atención, Lick. Excelente, muchísimas gracias. Vamos a ver, considerando que por esas razones es conveniente ampliar la función del notario a fin de que pueda llevar a cabo los distintos actos en que no hay, ¿qué? Ya lo mencionábamos hace un rato, contención para facilitar la celebración de los actos de la vida civil. Es decir, cualquier persona que habita acá en Guatemala con la capacidad correspondiente y pues interesado en determinado tema, pues entonces realiza o celebra actos, ¿sí? En los cuales nosotros tenemos participación. Por tanto, es cajonero, solo que en esa época también es necesario que lo tomen en cuenta. Era otra la Constitución. ¿Nosotros qué? ¿Cumplimos ahora qué? 40 años, ¿no? Nuestra Constitución es del 85. ¿Sí? Si mal no recuerdo. Y si no, lo revisan ustedes. Pero creo que este año está cumpliendo 40 años. Ya es señora de las 4 décadas nuestra Constitución. En esa época, ubíquense en el 77, era otra. Entonces se decretó la Ley Reguladora de la Tramitación Notarial de Asuntos de Jurisdicción Voluntaria. Este nombre se me complicaba tanto, no
sentía tan largo el nombre, pero pasados los años y el tiempo ya se me ha ido quedando. Ley reguladora de la tramitación notarial de asuntos de jurisdicción voluntaria. Entonces, ¿qué pasa? En principio es una ley. ¿Y qué es lo que hace esta ley? Regular que la tramitación o la actuación notarial en los asuntos de jurisdicción voluntaria. Simple. Los principios ya los leímos y estos llegan hasta el número 7. Ahora, título 2, que de los asuntos que pueden tramitarse ante notario. Tenemos en principio, y esta también tiene ahí algunas cuestiones curiosas, ausencia, que también ustedes encuentran los fundamentos correspondientes en el Código Civil. Bueno, tenemos 1, ausencia. 2, vamos a ir hablando en su momento, por supuesto, de cada uno de estos temas, ¿no? Pero hoy es para hacer un pequeño recorrido. 2, disposición y gravamen. ¿Sí? Perdón que lo interrumpa. ¿Será que lo podemos ir enumerando una vez? Sí, claro, si quieren. Ausencia es 1, ¿verdad? Sí. Ah, muy bien. Acá, según lo establecen pues los estudiosos una cosa es disponer y otra cosa es gravar, ¿no? Disponer es ya, por lo general, esto no va a ser mío, y grabar, entonces sufre una afectación, ¿sí? Entonces, una cosa es disponer y otra cosa es grabar. Entonces, por eso es que, por ejemplo, que fue el que me dio clases a mí y que se me complicó tanto de Derecho Notarial 3, creo que era. Entonces, lo planteaba como disposición de bienes de menores, disposición de bienes de incapaces, disposición de bienes de ausentes, ¿sí? Pero entonces, yo no me complicaría tanto, sino establecer que una cosa es disposición y otra cosa es el gravamen, ¿no? Entonces, alguien se puede perder con estos números que son 27, que son 20 y algo, son 10 y algo. No sé si a alguien concretamente en la vida profesional le serviría, no, es que en lugar de ser 15 son 20, en lugar de ser 30, para mí sería más importante que entienda la lógica, que sepa cuál es la diferencia entre disponer y gravar, y cuál es la diferencia entre un menor, que de hecho desde hace unos años para acá ya se sugiere, derivado de la Convención de los Derechos del Niño, y que porque implica aminorar, es decir, ponerlo como tal cual, ¿no? Como alguien menor, y de hecho eso terminan representando muchos niños, ¿no? En muchas familias, ¿no? Es menor, no opina, no sabe, no, y que se calle, ¿no? O quizá nos vamos ahora también al contrario, ¿no? Con el famoso síndrome del emperador, ¿no? Que ahora los patojos con grandes berrinches y cero límites y demás, y son los que mandan en la casa. Pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Pero sí se sugiere que se use niños, niñas y adolescentes, NNA, ¿sí? Es un poco más tardadito, pero se sugiere que ya no se utilice la palabra menores, por lo que ya mencioné, sino que hay que darle el espacio y el lugar a los niños, ¿no? Puede ser complejo porque nos vamos a extremos de una legislación adultocentrista, dicen algunos, nos fuimos a una infantocentrista, es decir, donde el infante, donde el patojo es el centro de todo, porque cada uno de nosotros fue patojo en su momento, ¿no? ¿Sí? Entonces, para mí, más que si son 15, 20, 30, lo que sea, que cada uno de ustedes comprenda y así fácilmente los va a poder recordar, ¿no? ¿Sí? Entonces, en cuanto a este punto, bienes de disposición de bienes de menores, o sea, utilizando tal cual como está en la ley, disposición de bienes de incapaces y disposición de bienes de ausentes. Pero también se pueden gravar bienes de menores, bienes de incapaces y bienes de ausentes.
Jóvenes, un voluntario brevemente que nos hable en el minuto que nos queda, de menores incapaces y ausentes, no de trámites tal cual, sino qué es una cosa, a qué se refiere la otra, qué es un menor, qué es un incapaz y qué es un ausente. Buenos días. Buenos días, ¿quién habla? Oscar Higuero, licenciado. Bien, dije yo que era usted, le reconocí la voz. Qué bueno, muchas gracias. Bueno, los menores, obviamente, según lo que nos indica la ley, menores de 18 años que tienen capacidad de disfrute, pero no de goce. Perdón, de disfrute y de goce, pero no son civilmente capaces. Los ausentes, personas que no se han sabido de ellos por un periodo de tiempo y que se ha informado a las autoridades para poder dar con el paradero de ellos, o bien ya empezar con el proceso de la ausencia civil. Y como lo regula el artículo 9, la incapacidad son personas mayores de edad que adolecen de enfermedad mental que los priva de su discernimiento. En este caso, para la actividad notarial, busca una persona que sea ciega, que tenga dificultad en sus medios visuales, no podría ser capaz para ejercer el notariado. Ya. Está bien. En la próxima clase vamos a profundizar un poquito más. O sea, me pareció interesante lo que nos compartió, pero la próxima quiero, de repente usted mismo se prepara, ahí es el primero en participar, y que nos hable de forma un poco más extensa sobre menores incapaces y ausentes, principalmente sobre los incapaces. A mí el tema de la interdicción me fascina por todo lo que implica el proceso y pues, quiénes son los que pueden ser declarados en estado de interdicción. Es lo que me ha llamado mucho la atención de estudiaba. Gracias, Oscar. ¿No? De acuerdo, licenciado, gracias. Y señor Villatoro, buenos días, supongo que ya está por acá. Muy buenos días, licenciado. Sí, aquí estamos oyendo a ver si no me van a declarar ausentes y no digo nada. Sí, eso es buena, después de que ya transcurrieron 2 minutos y no veíamos que yo creo que eso vamos a hacer con los jóvenes. No contesta, fue declarado ausente. Ajá, exacto. Ya en procesal civil lo declaramos con Tomás. Se fue rebelde. Sí. ¿Cómo está, licenciado? Bien, gracias, bien, mire ahí corriendo para llegar a tiempo, incorporarnos. Ahí estamos, gracias a Dios. Bien, ¿usted qué tal? ¿Cómo va con el curso procesal penal que me había dicho que se inscribió? Ah, bien, es segundo semestre ya de la maestría. Ahí interesante, aprendiendo porque pues todos en algún momento aprendimos sobre penal, pero era un área que ya tenía poco explotada. No, y sobre todo si, bueno, yo no sé, pero en el caso suyo, si usted se dedica al derecho penal. No me dedicaba tanto, pero derivado de los temas de contrataciones del Estado y de familia, que muchos terminan en violencia intrafamiliar y demás. Ajá, exacto. Entonces, vi la necesidad de estudiar un poco más. Sí, la verdad es que hay que profundizar. Bueno, igual yo penal, no veo el tema penal. Yo lo que estoy ahorita es el diplomado que está dando el colegio en materia de derecho de familia. Ah, yo estoy ahí también, también. Muy interesante, está interesante. Regañada la que dieron el juez por no llevar leyes. Ah, sí está yendo presencial. Yo estoy en línea, no, presencial. Pero es que el doctor Orellana que estaba ahí regañando que no llevaban leyes. Sí, hubo una parte que quizá, y esa fue la que no escuché, pero hubo una parte en la que sí me perdí un poquito porque no lo veía que entráramos directamente en el tema. Pero sí está algo interesante, la verdad es que sobre todo los criterios que a veces tienen ciertos jueces.
unas cuestiones ahí, sobre todo familia, esa discrecionalidad de familia es Eso hablábamos complicado. hace un rato que 8 que son acá, dependiendo con quién le toque la demanda, usted ya sabe por dónde podrían ir, ¿no? Eso está como los divorcios por mutuo consentimiento. Hay jueces que no le ponen a usted ningún inconveniente, ningún previo, o sea, ni previo, en el sentido que le dan trámite a la solicitud de divorcio. Y hay jueces que son menos exigentes. Sí, yo ahorita lo estoy viendo con las garantías. Estoy viendo que ya no están aceptando constancias de ingresos, sino que algunos ya se están yendo solo a la garantía fiduciaria o Sí, hipotecaria. la cuestión es que el fiador al final, si quiere, paga, si no, no paga, imagínese. A mí esa figura nunca me ha parecido, nunca le he encontrado sentido porque sí o sí hay que ejecutar al deudor. Exacto. O sea, al final lo único que tiene usted son 2 deudores. Exacto. Es lo único. La gran diferencia es que son 2 deudores, pero si ninguno tiene patrimonio ejecutable, ¿sobre qué patrimonio me voy a ir? Y es que aunque tuvieran, muy difícilmente alguien absurdamente va a llegar al punto de perder su patrimonio, ¿no? Por 10,000 o 100,000 quetzales. Si es algo que vale 1,000,000 por 100,000 quetzales, no lo va a perder, pues. O sea, No. entonces, me No, parece entonces, absurdo. no. O sea, no me termina de convencer. Pero bueno, es parte de. Bueno, muy bien, licenciado. Un saludarle. Bueno, Sí, licenciado, muy que bien. esté muy bien. Saludos a Gracias. todos. Nos vemos la próxima semana, que sí tenemos clases. ¿Se acuerda, licenciado, que inicialmente se había hablado que 13 de septiembre no iba a haber clase? Pero derivado de que los iniciamos cambios, tarde. sí. Entonces sí tenemos clase la otra semana, jóvenes, por si alguien se va de parranda desde el sábado, pues sí tenemos, por si quieren estar presentes. Guarden su bandera y a la antorcha van después. Exacto. Ya con tacucha y todo grabados, ahí ya pueden ir a la antorcha e ir a hacer lo que quieran hacer, pero antes de ahorita no. Exacto. Muy Bueno, bien. nos vemos, que esté muy Nos bien. vemos, licenciado, que tenga muy buen día. Igualmente, saludos a todos. Bueno, muy buenos días para todos. Mejor de las mañanas, espero que se encuentren muy bien. Buenos días, Luis. Buenos días. Buenos días para todos. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Andrea. Buenos días, Hugo. Oscar, muy buenos días. Gusto saludarlo, Lick. Eric, muy buenos días. Estuardo, muy buenos días para todos. Bueno, vamos a retomar, buenos días, vamos a retomar en cuanto a Carlos, muy buenos días, en cuanto a lo que estábamos platicando, pues la clase anterior, haciendo el recordatorio, ¿verdad? Que tenemos personas que pues no se asignaron el semestre pasado, pues es una continuación del programa que teníamos el semestre pasado. Vamos a tratar en la medida de lo posible, pues para las personas que no estuvieron, pues hacer como a manera de repaso, un repaso algo rápido de los temas que estuvimos viendo o vimos el semestre pasado, así un poquito rápido, ¿verdad? Entonces, como veíamos la clase anterior, pues veíamos el origen del derecho mercantil, realmente cuándo nace el derecho mercantil. Y cuando uno estudia el derecho mercantil hay que determinar que primero nace el comercio y luego nace el derecho mercantil. Primero nace ese acto de intermediación, ese acto en el cual el productor de sus excedentes pues comercializaba, o aquella persona pues que se dedicaba a intermediar entre el productor y el consumidor. Esta personita que en su momento pues estaba dentro del derecho civil, se regulaba como un particular, pero de repente pues hubo necesidad de ya encuadrar ya dentro de un cuerpo legal la actividad que realizaba esta persona, ya era el acto de comercio que realizaba como tal, ya no era un acto común y corriente, sino que ya era un acto en masa, ¿verdad? Entonces ese acto en masa había que regularlo, y entonces nace el derecho mercantil. Entonces primero nace el comercio como actividad propia del ser humano. El ser humano pues en su habilidad de negociar, pues, o la habilidad de satisfacer necesidades, pues lo hace como tal, luego ya se vuelve una profesión, y veíamos que nuestro Código de Comercio, según el artículo 1, pues el comerciante no es cualquier persona, sino que es un profesional, y le da la categoría de profesional, dado que la actividad que realiza, pues, es importante, fundamental. Una sociedad, un estado sin comercio, pues lastimosamente no tiene avance, no tiene crecimiento económico. Entonces el corazón de un estado pues es la economía como tal. Y el comerciante pues ya hubo necesidad de regularlo. Entonces nace el derecho mercantil como un derecho especial, un derecho que va a regular a esta persona que realiza actos de comercio, va a regular aquellos actos también, va a regular los actos de comercio, va a regular el medio que va a utilizar el comerciante para poder realizar esos actos de comercio, o sea, su empresa, va a regular
qué tipo de negocios va a poder realizar el comerciante, los contratos mercantiles, va a regular también aquellos documentos que les da la categoría jurídica de títulos de crédito, va a regular también el derecho mercantil en un momento determinado, las patentes, las señales de publicidad, signos distintivos, ya después nace la propiedad intelectual, pero primero nace el derecho mercantil para regular todo ese abanico de actividades que podía realizar el comerciante. Luego ya el derecho mercantil pues tiende a especializarse y entonces ya ve usted un derecho que regula la propiedad intelectual, pero en primer momento todo eso lo regulaba el derecho mercantil. Y entonces se centra en la figura del comerciante. Por eso decíamos que usted tiene que saber diferenciar que el derecho mercantil es un derecho que regula al comerciante. En todos aquellos actos donde participe un comerciante, realizando los actos para los cuales la ley lo autorizó, pues usted tiene ahí la figura del derecho mercantil. Luego vemos que el derecho mercantil pues ha evolucionado desde una edad antigua, cuando usted estudia la edad antigua, desde la edad primitiva como tal, cuando el ser humano pues empieza a recolectar semillas, empieza la cacería, pues las pieles como tal, y entonces ya surge el intercambio, hay que intercambiar un bien por otro bien, no teníamos una moneda, sino que eran los puros, a usted le servían los propios bienes, como una pluma, como el cacao, como las pieles, para poder intercambiar. Luego ya ve usted que ya en la Edad Media, pues ya el ser humano pues empieza a migrar, ya usa el mar como una fuente o vías navegables para poder buscar comercializar y llegar a otros horizontes. Y es en la Edad Media donde se acuña ya la moneda, ya el metal se le da un valor, y entonces al darle un valor a esa moneda, pues ya no es necesario intercambiar un bien por otro, sino que ya es un material que tiene un valor que el propio Estado reconoce, porque aquí ya el Estado reconoce el valor de las monedas, y entonces sirve como ese medio de intercambio. Y ahí mismo en la Edad Media, pues surgen ya el comerciante, pues empieza a agruparse, las asociaciones, los gremios, y esos son los antecedentes del derecho societario. El derecho societario realmente nace en la Edad Media a través de los gremios. Se recordarán ustedes cuando hablábamos del tercer estado, hay un tercer estado. Cuando uno estudia teoría del estado, hay el tercer estado. ¿Cuál será el tercer estado? Alguien hay que se recuerde un poquito de qué será el tercer estado. Cuarto estado le llamaban en un momento determinado también. ¿Cómo estaba estructurado en la Edad Media? ¿Se recuerdan? Estaba el rey, la nobleza, ¿verdad? Luego la nobleza, ¿qué sirve? ¿Qué sigue? Donde a veces vamos los domingos, aunque nos durmamos, pero nos dan el sermón, pero decimos que vamos. La iglesia, licenciado. El clero, ¿verdad? El clero. Y luego del clero, ¿qué seguía? La plebe. El comerciante, los profesionales. Luego ya sigue la plebe, como usted bien dice, Carlos. Entonces, ese tercer estado era el comerciante. En la Edad Media nace ese tercer estado, que es el comerciante, los profesionales, los gremios. Y ahí es como va evolucionando el derecho mercantil. Luego ya una edad moderna, donde vemos que ya se dan las revoluciones industriales. Ya las revoluciones industriales, pues ya empieza el tema de que la explotación comercial. Vemos que ya el consumo es en masa, porque ya el ser humano empieza a consumir más de lo que necesita. Y entonces, como necesita más de lo que puede consumir, pues este comerciante dice hay que industrializarnos. Ya no es la elaboración manual, necesitamos ya máquinas de vapor, trasladar más rápido los bienes y los servicios. La edad moderna pues se da a través de esas revoluciones industriales que se dan en Europa. La edad contemporánea es la que actualmente tenemos como tal, donde ya usted ve que el derecho mercantil ya no existe esa interacción entre el comerciante y el consumidor. Hay otras formas de contratación hoy en día. Hablábamos del comercio electrónico. Hoy en día usted a través de un clic pues adquiere una plataforma, adquiere un servicio, adquiere un bien. Ahora usted en un catálogo digital, usted ve el bien que necesita, lo pide, lo paga con su tarjeta de crédito, y cuando ve usted ya se lo llevaron hasta la puerta de su casa, a veces ya va a estar armado. Entonces vemos cómo cómo el comerciante se va adaptando. El comerciante se va adaptando a las necesidades de usted. O sea, el comerciante es alguien que vive todos los días viendo qué necesidades van naciendo y cómo satisfacer esas necesidades. Y a la par está el derecho mercantil. ¿Y por qué es tan importante el derecho mercantil? Porque decíamos que el derecho es esa ciencia
que estudia doctrinas, instituciones, principios que para el caso nuestro y las normas jurídicas que van a regular al comerciante. Cuando el comerciante realiza actos de comercio y surgen los conflictos, ahí es ahí donde nace el derecho mercantil. Cuando usted dice, es que lo que vi que me iban a traer no es lo mismo que ahora me lo trajeron. Fíjese que me engañaron. Me dijeron que pesaba tanto y no mide tanto. Me dijeron que era de algodón y fíjese que es de lino. Fíjese que me dijeron que iban a ser tantos megas, pero no es tantos megas ahora. Y fíjese que me incumplieron en esto, fíjese que me incumplieron en esto otro. Bueno, entonces el derecho mercantil va a tener que ver cómo soluciona esa conflictividad que se da entre el comerciante y el consumidor, que es un particular. Es la necesidad de regular al comerciante, regular su acto. Y en la edad pues contemporánea en la que estamos hoy en día, pues vemos que hay ciertas lagunas en cuanto al derecho mercantil, dado que, por ejemplo, el comercio electrónico. Realmente el comercio electrónico en Guatemala regulado como tal no está, porque si usted contrata algo en línea, salvo que sea directamente en Guatemala, el problema es cuando usted contrata fuera de las fronteras de Guatemala. ¿Cómo regular? ¿Cómo reclamar mis derechos, verdad? Porque estamos hablando de un derecho mercantil. Entonces, la edad contemporánea estamos ante ese derecho mercantil o comercio electrónico. ¿Donde sigue participando el comerciante? Sí, porque detrás de esa plataforma tiene que haber un comerciante que está realizando el acto de comercio. Luego vemos y decíamos un poquito de cómo el derecho mercantil, pues su naturaleza, que es naturaleza pública o naturaleza privada, y decimos que es de naturaleza privada. ¿Por qué? Porque va a regular esa actividad entre el comerciante y un particular o entre el comerciante con otro comerciante. Y regula relaciones de carácter privado, porque no son relaciones de carácter públicas. Lo que realiza el comerciante no es como tal de vista pública. Porque usted puede ver que va usted a la tienda de conveniencia, compra algo, va a algún centro comercial, compra. Pero ya si yo compro directamente con el comerciante algo, la tercera persona no tiene por qué estar sabida de qué compré, en qué consistió, cómo regulamos, qué pactos contractuales hicimos, qué cláusulas. No, porque es una relación entre particulares. Algo que se da entre particulares, pero entre esos dos particulares está el comerciante y un particular. El comerciante realizando sus actos de comercio y yo particular adquiriendo un bien o un servicio. Es de naturaleza privada como tal, naturaleza privada, porque va a regular esas relaciones entre un comerciante y un particular. Decíamos que hay principios que rigen al derecho mercantil. ¿Y los principios qué son? Esas directrices, esas bases que nos sirven ¿para qué? Para crear una norma del derecho mercantil, para interpretar estas normas del derecho mercantil y para aplicar en un caso determinado las normas del derecho mercantil. ¿Y cuáles van a ser algunos de los principios? Los principios como tal no existe un listado completo. Usted, dependiendo del autor que vaya a leer o dónde vaya a estudiar, puede ser que encuentre 5 principios, 10 principios, 15 principios. Los principios son indefinidos. No hay un listado como tal, son números apertus. Puede encontrar usted muchos principios. Pero hay principios que son muy estudiados, como es el principio de la buena fe y la verdad sabida. Sobre todo estos dos principios son rectores de la contratación mercantil. La buena fe es porque ambos sabemos lo que vamos a adquirir. Hay buena fe en la contratación. Yo no le voy a ocultar a usted algo de la mercadería del producto. Hay una verdad sabida. Usted sabe que tiene que pagar, que su día de corte es 22 y su fecha de pago es 16. Es una verdad sabida. Usted sabe que contrató, adquirió una tarjeta de crédito, adquirió un contrato de suministro, adquirió un contrato de compraventa mercantil, adquirió un contrato de transporte de mercadería, un contrato de transporte de personas, un contrato de fideicomiso, un contrato de apertura de crédito, cuenta corriente, reporto, qué sé yo, todos esos contratos mercantiles. Todos estamos sabidos de nuestros derechos y nuestras obligaciones. Y es ahí donde el comerciante tiene la obligación, y es un derecho que todos tenemos, el derecho a la información. Es un principio fundamental en la contratación. Yo, comerciante, le tengo que decir a usted, mire, estas son las reglas del contrato. Hay una verdad sabida. Hay una buena fe. Usted no me va a ocultar
Y un claro ejemplo es, algunos de ustedes tienen un contrato de seguro. Aunque sea en el lugar, en el lugar donde trabajan, les adquieren un contrato de seguro. Alguien que tenga un contrato de seguro. No para que me coloque de beneficiario, ¿verdad? Pero por lo menos... Seguro de vida, Lick. Un seguro de vida. Ahora, ¿qué pasa si usted no dice la verdad en un contrato de seguro? No ¿Qué cubre, pasa si no cubre. a usted la entrevistan? No, Si usted no cuando cubre el adquiere un seguro. contrato de seguro le dice, mire qué enfermedades tiene, qué riesgos tiene, y empiezan a sacar información. ¿Qué pasa si yo no revelo esa información? No digo la información necesaria. Muy buenos días, Lick. Buenos días. Carlos Gregorio le saluda. La verdad que cuando uno, ahí sí que valga la redundancia, cuando uno no dice la verdad, entonces muchas veces el seguro no cubre hasta donde uno no. Por ejemplo, si yo soy diabético y no digo que soy diabético y me muero por diabetes, el seguro obviamente no va a cubrir. Entonces, ¿qué tiene que haber en ese contrato? Buena fe y verdad sabida. Y si alguien que me pueda, por favor, leer el artículo 880, por favor, del Código de Comercio. Yo lo leo, Lick. Por favor. 880, ¿verdad? Uh-huh. Muy bien, lo voy a buscar. Muy bien, lo tengo. Artículo 880, declaración. El solicitante estará obligado a declarar por escrito al asegurador, de acuerdo con el cuestionario respectivo, todos los hechos que tengan importancia para la apreciación de riesgos, en cuanto puedan influir en la celebración del contrato, tales como lo conozca y deba conocer en el momento de formular la solicitud. Ahí estamos. Entonces, ¿qué sucede? Aquí estamos en un ejemplo en el cual debe existir buena fe y verdad sabida. Buena fe al momento de contratar. Usted va a adquirir un seguro, yo le voy a proporcionar el servicio de seguro, pero debe decirme la verdad. ¿Qué riesgos puede tener usted? Porque esos riesgos yo se los voy a cubrir. Buena fe. Cuando suceda el riesgo, ¿qué tengo que yo hacer, aseguradora? Cubrirle a usted ese riesgo. Entonces, ahí se manifiestan como tal esos principios, verdad sabida y buena fe. Otro ejemplo, el dinero se reputa siempre productivo. Ese es un principio en derecho mercantil, donde usted cada vez que contrata y hay un incumplimiento de las obligaciones en el derecho mercantil, intereses o moras, o la mora como tal. La sencillez y la brevedad. Ese es otro principio en el derecho mercantil. Las contrataciones mercantiles son brevedad y sencillez. ¿Cómo puede perfeccionar usted un contrato de seguro, por ejemplo? Hablando del contrato de seguro. ¿Cómo lo perfecciona? $882, alguien que me lo lea. Ahí van a ver la brevedad y la sencillez. Buenos días, licenciado. Buenos días. Perfeccionamiento. Artículo 882. Perfeccionamiento del contrato. El contrato de seguro se perfecciona desde el momento en el que el asegurado o contratante reciba la aceptación del asegurador, sin que pueda supeditarse su vigencia al pago de la prima inicial o a la entrega de la póliza o de un documento equivalente. ¿Qué significa? Yo le llamo por teléfono, usted quiere un seguro en el teléfono, ¿se perfecciona? Sí. Hay consentimiento. ¿Cuántos de aquí, por ejemplo, le dicen, mire, su tarjeta de crédito, le vamos a dar un extrafinanciamiento? ¿Cómo acepta usted el extrafinanciamiento? ¿Será que tiene que ir al banco, tiene que firmar? Le piden sus datos. Y usted da datos y ahí le perfeccionó el contrato. ¿Qué hubo ahí? Sencillez y brevedad. Sencillez y brevedad. Así es en materia de derecho mercantil. Todos los actos de derecho mercantil se basan en esos principios. ¿Qué pasa si viene una norma jurídica y dice, bueno, ahora todos los contratos van a ser en escritura pública y tiene que estar presente ante el notario todos?
no importando el contrato mercantil. Pregunto yo, esos contratos, si lo transformáramos así, ¿en contra de qué principios fueran? ¿En contra de qué principios del derecho mercantil? Principio de sencillez. Y brevedad. Ahora bien, en materia, por ejemplo, del derecho civil, en materia del derecho civil hay muchos contratos que tienen que ser solemnes, tienen que ser por escrito, si no, no se perfeccionan. Ahora, pero en materia de derecho mercantil, ¿qué sucede? El derecho mercantil tiende a ser, según los principios, sencillez y brevedad. ¿Qué pasa si yo pretendo aplicar al derecho mercantil una norma del derecho civil donde se establezca que tiene que ser por escritura pública? ¿Qué pasa ahí? ¿Puedo o no puedo aplicar una norma del derecho civil al derecho mercantil que fuera en contra de los principios del derecho mercantil? ¿La puedo aplicar o no la puedo aplicar? ¿Qué opinan? A ver el razonamiento. Pienso que sí, Lick. Ahora, léame el artículo 1. Según el artículo 1, lo que establece es los comerciantes, ¿verdad? Aplicabilidad. Los comerciantes en su actividad profesional, los negocios jurídicos mercantiles y cosas mercantiles se regirán por las disposiciones de este código y en su defecto por las del derecho civil que se aplicarán e interpretarán de conformidad con los principios que inspira el derecho mercantil. Entonces, sí. Ahora, por supuesto. ¿qué pasa si esa norma que voy a aplicar va en contra de la sencillez y la brevedad? ¿La puedo aplicar? Licenciado, en este caso considero de que no, porque están en contra de lo que inspira el derecho mercantil. Ahora, vieron la importancia de los principios del derecho mercantil. No es simplemente memorizármelos y sabérmelos, no. Es saber que los principios, ¿para qué me sirven? Sé que aplicarán e interpretarán de conformidad con los principios. ¿Es importante los principios en derecho mercantil? Claro que sí. Porque si usted, por ejemplo, imaginémonos en un caso específico, me quiere aplicar una norma del derecho civil que esta norma va en contra de la sencillez y la brevedad, momento. La ley establece que se puede aplicar el derecho civil, sí, siempre y cuando esta norma que yo vaya a aplicar no vaya en contra de los principios que inspiran al derecho mercantil. ¿Y cuáles son los principios que inspiran el derecho mercantil? La buena fe, la verdad sabida, el dinero siempre se reputa productivo, la sencillez y la brevedad. ¿Qué otros principios tendremos? La seguridad jurídica, toda prestación se presume onerosa. Imagínense que me quiera aplicar una norma, imaginémonos, ¿se podrá en derecho mercantil hacer un contrato gratuito? No, licenciado. No se puede. Sí, Porque ¿qué toda establece un principio en derecho mercantil? que toda La intención prestación de se lucro, presume licenciado. onerosa, Lick. Interés de lucro y toda prestación se presume onerosa. Onerosa. Entonces, si usted me quiere aplicar, por ejemplo, usted me dice, mire, yo quiero que en derecho mercantil no me aplique intereses, que no me cobren intereses, ni mora. ¿Se puede? No, Lick, no se puede. No se puede porque iría en contra de qué principio. El Porque dinero se reputa siempre productivo. Ese es un principio del derecho mercantil. En civil está bien, en civil usted puede condonar, perdonar los intereses, la mora, sí, eso es en civil, pero en derecho mercantil no, porque hay esos principios. Y el propio artículo 1 me lo establece. ¿Aplique el derecho civil? Sí, siempre y cuando no vaya en contra de los principios que rigen al derecho mercantil. Por eso es la importancia de saber cuáles son los principios del derecho mercantil. ¿Qué principios rigen al derecho mercantil? ¿Estamos ahí? No es solo de memorizármelos, es que aquí es donde miren, por eso a veces nos tardamos un poquito más. Yo siempre les decía el semestre pasado, para mí el estudiante no es un loro, no es un loro. ¿El loro qué es lo que hace? ¿Qué hace un loro? Solo hablar. Solo habla. Pero no analiza. Solo repite. Pero hágalo pensar. No tiene racionalidad.
No hay racionalidad. Lo mismo sucede cuando uno como estudiante en un curso de preparación solo pretende memorizar. Memorice en notariado, porque ahí tiene que memorizar usted. Usted tiene que saberse y decir, hago constar que tengo a la vista la documentación fehaciente, la misma que conformidad con la ley a mi juicio suficiente para el otorgamiento del presente contrato. Eso se lo tiene que aprender de memoria. Y eso es de memoria. Pero hay aspectos que usted debe de analizar. Y vean, yo siempre les decía, usted es el último momento, es el último filtro que usted tiene como estudiante, es el último filtro que usted tiene. Después de este filtro, en la vida va a volver a estudiar usted, va a volver a estudiar como estudia para el privado. Usted va a estudiar sus casos en particular, pero este es el último filtro en el que realmente usted se tiene que formar. Ahora, si usted solo va a memorizar, estamos mal. No es memorizar. Porque yo siempre hago la diferencia, y con todo el respeto de los señores que están por tribunales, con su champita y su máquina, ellos son tramitadores. Usted dígale a ellos, llénenme un formulario y se lo llena así. Que le explique el contenido del formulario, para qué sirve el formulario, y no va a saber. ¿Por qué lo hace? Simplemente por inercia, porque ya sabe cómo hacerlo. Y al final ustedes se están formando no como tramitadores. Se están formando como personas que van a saber de la ciencia del derecho. Científicos en el derecho. Van a ser científicos en el derecho. Eso es lo que están formándose ustedes. Y eso tuvieron que haberse formado durante su carrera y entiende uno y todos salimos con mucho desconocimiento por trabajo, por familia, por diferentes situaciones. Pero este es el único momento en el cual usted se puede preparar. Es el único momento. Y no es de memorizar cuestionarios. No es memorizar cuestionarios. No es, la memoria traiciona. La memoria traiciona. Es simplemente tratar de comprender y razonar. Es que usted tiene que aprender a razonar los casos y supuestos de la vida, lo que puede pasar. Esa es la razón de ser de la profesión, no memorizar. ¿Hay cosas que tiene que memorizar? Sí. ¿Cuántos títulos de crédito son? Son 13. Ahora, ¿cómo funciona cada título de crédito? No es memoria, es aplicarlo en la práctica. ¿Cómo funciona cada sociedad? No es memorizarme. Sociedad capitalista, personalista, órganos de dirección, órganos de administración. No. ¿Para qué sirve cada cosa? ¿Cuál es su razón de ser? ¿Cuál es su función? ¿Por qué? Porque usted va a ir a prestar asesorías. Usted va a ir a vender su conocimiento. Si lo quiere ver así, va a explotar su conocimiento. Pero si el conocimiento solo es memoria, cuestionarios, materiales, estamos un poquito perdidos. Entonces yo sí les digo, tal vez nos tardamos un poquito en estos aspectos porque considero que sí son necesarios. ¿Sí, Eduardo? ¿Cuál otro tiene? Silenciamos a Estuardo porque creo que andaba pidiendo desayuno y aquí todos con hambre. Bueno, cuando hablamos de las características, decíamos que las características son aquellos aspectos diferenciadores, aspectos que me van a servir para diferenciar un área del derecho con la otra área del derecho. Y el derecho mercantil tiene características. Las características del derecho mercantil es que el comerciante es un profesional. No es cualquier persona el comerciante. El comerciante es un profesional. Otra característica es que la empresa, como organización propia para la actividad mercantil, tiene que existir una empresa mercantil. Sin esa empresa mercantil, el comerciante no podría realizar los actos de comercio. El derecho mercantil tiende a ser flexible. Hay una flexibilidad en sus características. Es tan flexible que usted puede contratar sin necesidad de estar presente en las dos partes. Usted lo puede hacer en línea. Una persona está en Estados Unidos y usted está acá. Usted contrata sin ver, hay una flexibilidad. También tiene esa simplicidad o sencillez en la forma. Los contratos mercantiles, por regla general, hay libertad de forma. Usted decide dónde pactar, dónde colocar las cláusulas contractuales. Veíamos el 671, que establece que cualquiera que fuera la forma en que los contratantes hicieran el contrato va a tener validez. ¿Por qué? Porque hay simplicidad, hay sencillez en la forma. En derecho mercantil no estamos ante los contratos puramente solemnes. Solo hay dos contratos solemnes en materia mercantil, que es el contrato de sociedad y el contrato de fideicomiso.
De ahí todos los contratos mercantiles que usted pueda imaginarse, tanto típicos como aquellos atípicos, usted decide la forma. Usted decide si va a ser en escritura pública, documento privado con firma legalizada, va a ser mediante formulario, usted decide, porque hay libertad de forma. ¿Basado en qué característica? Característica de simplicidad